Momento de presentar al doctor Luis Condeso Hoyos, director del Instituto de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular, que hoy nos hablará acerca de prebióticos multifuncionales para una dieta personalizada, trinomio, biodiversidad, economía circular y tecnologías verdes. El doctor Condeso es ingeniero en industrias alimentarias de esta casa de estudios, obtuvo una maestría en tecnología de alimentos y un doctorado en química sostenible por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia postdoctoral en alimentos funcionales, biomedicina y nutrición molecular en instituciones científicas europeas y americanas. Sus líneas de investigación de interés son alimentos funcionales y nutrición molecular, especialmente antioxidantes, antihipertensivos y moduladores de la flora intestinal. También trabaja en tecnologías emergentes sostenibles, como la funcionalización de biomoléculas y obtención de ingredientes funcionales y el desarrollo y la validación de métodos analíticos ecológicos de alta eficiencia y bajo coste en ciencias de alimentos. Dejamos la sala a su disposición. Bien, buenas tardes con todos. En principio, agradecer al Vicerrectorado de Investigación por la invitación. Soy testigo del ingente esfuerzo que han hecho para que esto sea realidad y en ese sentido pedía su paciencia para compensar el esfuerzo, lo digo por la hora. Bien, vamos a iniciar la presentación. No sé si hay antes una presentación previa. Ya, perfecto, gracias. Bien, vamos a conversar a través de esta presentación lo que nosotros como grupo de investigación en tecnologías emergentes, alimentos y salud estamos desarrollando actualmente en el Instituto de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular. La temática que vamos a tratar en estos 20 minutos versa sobre prebióticos multifuncionales para una dieta personalizada y básicamente hablaremos del trinomio, biodiversidad, economía circular y tecnologías verdes. Bien, damos a introducción, por favor. Perfecto. Entonces, comentar algunos aspectos básicos en relación a lo que son los prebióticos. En este esquema nosotros podemos observar que un prebiótico básicamente lo que hace es una molécula, luego hablaremos, en términos generales son carbohidratos, pero esto va ampliándose porque hay una serie de moléculas que también pueden tener esta actividad similar a los carbohidratos. Entonces, un prebiótico lo que hace es, no se digiere básicamente en la parte de lo que es el estómago, el intestino delgado, y alcanza el intestino grueso, donde básicamente lo que va a hacer es trabajar a nivel de lo que nosotros conocemos como flora microbiana. La flora microbiana a día de hoy está identificado como un target, como una diana terapéutica, y ha sido implicada en una serie de patologías, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el prebiótico alcanza esta zona del aparato digestivo, estos prebióticos van a ser fermentados. Esa fermentación implica, en términos generales, una modificación propia de la microbiota y, por otro lado, la generación de metabolitos que al final van a ejercer un efecto benéfico sistémico. Y esto es sumamente importante. Si bien es cierto, los metabolitos se generan a nivel de esta sección del aparato digestivo, no obstante, los metabolitos pueden luego, a través de difusión, llegar a distintos órganos y, consecuentemente, ejercer un efecto benéfico. Hay una serie de patologías que están implicadas con la disbiosis de la microbiota, que significa una variación en la composición y, consecuentemente, en la actividad de este gran órgano, diríamos nosotros, con el que contamos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este aspecto. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el mecanismo de acción de los prebióticos, en términos generales, podríamos situarlo a nivel, primero, de la regulación de la composición de la flora. Y cuando hablamos de la flora, este es un concepto relativamente antiguo, efecto bifidogénico. En realidad, ahora, en la actualidad, lo que se dice es que regula o potencia el crecimiento de bacterias benéficas y, por otro lado, lo que hace es suprimir la cantidad de bacterias que puedan ejercer un efecto patogénico. No obstante, como les había indicado, al final estos dos grupos de microorganismos, que por cierto son billones,
¿Ok? Lo que van a hacer es fermentar, generar algunos metabolitos. El más conocido son los ácidos grasos de cadena corta, como ustedes pueden ver aquí. Estos son los principales. Y lo que hace estos ácidos de cadena corta pasan a través del tejido epitelial y luego ejercen una serie de efectos benéficos, entre otros, por ejemplo, la regulación de biomarcadores de inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, diríamos que el mecanismo de acción es a través de la regulación de la composición de la flora y a través de la regulación de la actividad, y en este caso situamos el tema de los metabolitos. La siguiente, por favor. Bien, esto repite más o menos lo que habíamos comentado, pero sitúa un poco cómo estos ácidos grasos de cadena corta pueden, a través de su distribución sistémica en el organismo, ejercer una serie de efectos benéficos. Ustedes pueden ver aquí, reducción de la masa de la grasa, regulación del peso, lipogénesis, índice de reducción del índice glicémico, tolerancia a glucosa, entre otros marcadores, por ejemplo, incremento de la producción de insulina. Ok, aquí viene la propuesta del trinomio: biodiversidad, economía circular y tecnologías verdes. Bien, este es un ejemplo típico de algunos prebióticos ya conocidos. Como indicaba al principio, la mayoría tienen una estructura química tipo carbohidratos. Son carbohidratos con mayor o menor peso molecular, pero al fin y al cabo son carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen una serie de estudios en la que se ve que la eficiencia de muchos prebióticos depende mucho del individuo que es tratado con el prebiótico. ¿Y eso por qué? Por una cuestión sencilla, ¿no? Estamos hablando que la microbiota, que es el órgano destino, tiene una composición muy variada y obviamente cambia de individuo en individuo. Por lo tanto, algún prebiótico puede funcionar para un grupo de individuos y no funcionar para otro. Y ante esta situación, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos incrementar la diversidad química. ¿Qué significa? Hacer más prebióticos mejorados, prebióticos que puedan adaptarse posteriormente a un tema de modulación de la flora microbiana de manera personalizada. Y por eso hablamos de los prebióticos multifuncionales. El tema multifuncional es sumamente importante porque van a ver más adelante que lo que nosotros proponemos no es buscar prebióticos en la naturaleza, sino a partir de ellos intentar mejorar y hacer que sean mucho más funcionales desde el punto de vista de su bioactividad y desde el punto de vista, en muchos casos, como verán ustedes, tecnofuncionales, porque finalmente el ciclo se cierra si estos ingredientes pueden ser incorporados a un producto desarrollado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a ver, he sido yo el culpable. Entonces, estos prebióticos multifuncionales, lo que vamos a intentar nosotros es, de manera selectiva, ir modulando esta flora microbiana para luego tener el efecto sistémico que les había comentado hace un momento. ¿Ok? Vamos a la presentación inicial. Y entonces conversamos ahora rápidamente sobre biodiversidad y economía circular. Esta es una temática bastante conocida para todos nosotros. El Perú es un país muy biodiverso. Y fundamentalmente en lo que es flora, nosotros tenemos más de 25.000 especies, muchas de ellas son utilizadas en alimentación y en algunos casos en medicina. Aquí tenemos algunos ejemplos de esa biodiversidad en términos de flora. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros desde el punto de vista de la propuesta que nosotros manejamos en esta línea de investigación? Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, para nosotros esa biodiversidad significa biodiversidad química. Es decir, si yo tengo un ente vivo, ese ente vivo produce una serie de metabolitos. Entonces, para nosotros, desde la perspectiva de la producción de estos prebióticos multifuncionales, la biodiversidad significa biodiversidad química. Y por ahí va el planteamiento. Entonces, nosotros sabemos que existe en nuestra naturaleza, pues, en esa biodiversidad, distintos compuestos que tienen actividad biológica. A día de hoy nosotros estamos focalizados en nuestro trabajo en lo que son compuestos fenólicos, como potenciales antioxidantes y prebióticos, y por otro lado el tema de los polisacáridos, que en algunos casos, veremos más adelante, son los prebióticos tradicionales que nosotros pretendemos modificar. ¿A efectos de qué? De incrementar esa diversidad química y proveer a la industria de ingredientes funcionales que puedan
luego adecuarse a una dieta de tipo personalizada. Ok, conversemos un poco sobre la economía circular. Este es un esquema, ya todos sabemos, la economía circular lo que pretende es reciclar todo lo que pueda, ¿cierto? Residuo cero, y entonces lo que se intenta hacer en este caso es utilizar esos residuos tanto para aplicaciones en alimentos, desarrollando nuevos alimentos, y es un poco en ese entorno en el que nos movemos, que a su vez también sabemos que tiene un impacto en el tema medioambiental. En este esquema ustedes ven que esa economía circular lo que busca es darle uso a esos desechos a través de la generación de productos de bajo valor agregado, que no es nuestra temática, y más bien nosotros estamos focalizados en generar productos con alto valor agregado, ¿cierto? De modo tal que podamos luego desarrollar esos ingredientes funcionales. Y aquí viene el tercer componente, el trinomio. Si queremos nosotros hacer economía circular, residuo cero, menos impacto ambiental, es lógico y obvio que las tecnologías para producir esos compuestos multifuncionales deben necesariamente utilizar una tecnología verde, porque si no se rompería el planteamiento y la coherencia de lo que nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, aquí viene el tema de las tecnologías verdes que comentaremos rápidamente en la siguiente diapositiva. ¿No? Sí. Acertaste. Ok. Este es un esquema que muestra un poco los objetivos de desarrollo sostenible que se está manejando a nivel mundial. Y en esta parte, entre otros factores, hay un tema de la aplicación de tecnologías de procesamiento verdes. Y hay un tema de lo que es la valorización de los residuos, de esos desechos que nosotros acabamos de comentar en lo que es la economía circular. Entonces, aquí estamos focalizados nosotros y si ustedes se dan cuenta, por aquí nos interesa en esa misma cadena el desarrollo de alimentos mucho más saludables, ¿cierto? Que es un poco la idea, esos alimentos con alto valor agregado. Y por aquí viene el tema de la tecnología verde, que es reducción de desechos y reducción del consumo de energía, que por ahí va un poco la temática de la aplicación de estas tecnologías como herramienta coherente con la economía circular para hacer esa revalorización de los residuos que nosotros podamos tener en nuestra biodiversidad nacional. Y finalmente aquí hablamos un poco acotando ya el tema alimentario, de las tecnologías verdes de procesamiento, de las tecnologías verdes de conservación, de las tecnologías verdes de extracción, ¿cierto? Y todos al final, y de las tecnologías verdes de análisis también, ¿no? Que es otra de las líneas que nosotros estamos trabajando. Nosotros buscamos hacer métodos analíticos miniaturizados, de bajo costo, que sean disponibles para nuestra realidad nacional. Entonces, y en esta parte, ustedes observarán, no se ve muy bien, entre otras tenemos la tecnología de ultrasonidos, que es un poco la propuesta que nosotros estamos manejando a través de 2 proyectos de investigación, en realidad son 3, de uso de esa tecnología para ir produciendo nuevos ingredientes funcionales. Siguiente diapositiva. Bien, esta diapositiva solamente es para situar un poco lo que significa la tecnología de ultrasonidos. En realidad hay 2 categorías, o hay 2 tipos de tecnología de ultrasonido. Por un lado está el ultrasonido de baja frecuencia, que tradicionalmente ejerce un efecto de cavitación y por lo tanto su efecto es fundamentalmente físico. Y esa es la tecnología que los profesores que me han precedido en la presentación comentaban, ¿no? Porque allí se trabaja fundamentalmente a frecuencias bajas, en el orden de 20 a 100 kHz. ¿Ok? Efecto físico por un fenómeno de cavitación. Y luego tenemos la tecnología de ultrasonidos de frecuencia intermedia, que fundamentalmente trabaja arriba de 100 y en torno a 1000 kHz. Y este tipo de ultrasonidos tiene una singularidad, una diferencia sustancial respecto a esta de baja frecuencia, es que aquí se producen grandes cantidades de radicales libres. Y eso es lo paradójico, ¿no? Los radicales libres es sinónimo de que no nos conviene producir. De hecho, esta tecnología de ultrasonido de frecuencia intermedia se utiliza mucho para degradar contaminantes ambientales. Y la propuesta nuestra ha sido, eso que es radicales lo vamos a convertir como una herramienta para producir esos prebióticos multifuncionales del que estamos hablando. ¿Ok? Seguimos, por favor. Entonces, aquí tenemos un poco para completar lo que acabo de mencionar.
La tecnología de ultrasonido de baja frecuencia básicamente está siendo usado para extracción. Esta es la frecuencia en la que se utiliza. Hay un mecanismo de fragmentación, erosión, que tiene que ver con el efecto físico propio, que lo que hace es acelerar los procesos de extracción. Va a reducir temperatura, por ejemplo, de proceso, reducir tiempos, reducir solvente, reducir energía, todo en el marco de lo que vendría a ser las tecnologías verdes, ¿no? Y el enfoque que nosotros tenemos es utilizar este tipo de tecnología para obtener estos compuestos bioactivos. Aquí se resume un poco el efecto físico que les acabo de mencionar y esta es la parte del efecto químico, el efecto de generación de radicales libres que produce el ultrasonido de frecuencia intermedia. Fundamentalmente produce radicales hidroxilos que luego derivan en peróxido de hidrógeno. Y eso que parece, como les indicaba hace un momento, una cosa perjudicial, nosotros la vamos a utilizar para producir nuevas moléculas. Esa es la propuesta que tenemos. ¿Okay? Si le das el clic en sonoquímica, solamente para comentar, esta es un poco la dosimetría química, que significa la cantidad de radicales libres producidos comparativamente hablando entre un sistema de baja frecuencia y una de alta. Como ustedes verán, es bastante significativo la diferencia, ¿no? Estamos hablando de un factor básicamente de 6 a 7, diría hasta 8 veces más de radicales libres cuando trabajamos en estas o con estas condiciones de ultrasonido. Okay. Prebióticos multifuncionales. Este es un proyecto que ustedes podrán observar en la parte inferior, la tenemos financiada por Prociencia, es un proyecto del 2020, prácticamente la estamos culminando, y es un proyecto en el que nosotros planteamos lo siguiente usando el ultrasonido de frecuencia intermedia, para resumir, el USFI, a partir de ahora, USFI. ¿Para qué? Para que la pectina pueda, a través de un proceso catalizado por radicales libres, funcionalizarse en un primer paso y posteriormente incorporar distintos compuestos fenólicos. Es decir, nosotros lo que buscamos es producir pectinas antioxidantes. Pero aquí hay un gran detalle, que los antioxidantes compuestos fenólicos ya se sabe por una serie de estudios que tienen también efecto prebiótico. Entonces estamos juntando en una sola molécula, en una sola entidad química, varias propiedades, ¿cierto? Propiedad prebiótica de la propia pectina, que por cierto se va a fragmentar en cierto nivel con el tratamiento de ultrasonido, y por otro lado estamos incorporando una molécula que se sabe que es antioxidante y que a su vez también puede ejercer efecto prebiótico. Entonces la idea nuestra es esa, mejorar lo que la naturaleza nos ofrece usando tecnologías verdes. ¿Ok? Este es un resumen un poco de lo que nosotros hemos podido hacer en esta parte, indicarles únicamente que esto no corresponde a la aplicación, más adelante les voy a mostrar, sino que corresponde a lo que es el procedimiento químico propiamente dicho. Para producir esta funcionalización existe un procedimiento estándar que es el procedimiento que se llama PAR-Redox, que utiliza peróxido de hidrógeno de ácido ascórbico. Entonces lo que nosotros hacemos es producir este peróxido de hidrógeno en el sistema y luego hacemos la funcionalización, la incorporación del compuesto fenólico a la pectina. Aquí están las distintas condiciones que probamos de este método estándar. ¿A efectos de qué? Porque los que hacemos investigación sabemos que todo lo que está escrito no está escrito en piedra y muchas cosas a veces no son reproducibles. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando empezamos este proyecto? Creíamos que la parte estequiométrica, química de este método, que es la base de lo que nosotros proponemos, estaba perfectamente desarrollada. Si ustedes ven aquí, esta es una especie de revisión sistemática en la que se ve que las condiciones de reacción, no se ve muy bien, no están claramente definidas. A veces se usa un tipo de estequiometría, otras veces otros valores de estequiometría, y por lo tanto lo que nosotros hicimos fue ver qué pasa en el caso de la pectina, cuál es esa mejor condición. ¿Ok? Pasamos, por favor. Y es aquí donde nosotros, a través de un diseño de compuesto central, que esta mañana ya lo han comentado, que es un método para reducir experimentos, porque también pensamos, ¿no? Si lo pensamos de manera más holística, eso también es hacer investigación o hacer tecnología verde, ¿no? Porque un experimento requiere de reactivos, requiere de tiempo, requiere de energía. Si yo reduzco eso, obviamente estoy haciendo un sistema mucho más eficiente. Y aquí vemos nosotros lo que obtuvimos con las distintas condiciones de diseño de compuesto central, siguiendo un procedimiento de un solo paso y en dos pasos. Este es el comparativo, este es el control y este es el grado de conjugación. Aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de ácido gálico que ha sido incorporado a la pectina. Y como ustedes podrán observar, en el caso del OnePot,
tenemos valores que básicamente pasarían a 1.4 y en el caso del TUPOT, que es el proceso que mejor se comporta, estaríamos diciendo que triplicamos la cantidad o el contenido de compuestos fenólicos que puede haber en una pectina, que por cierto, naturalmente a veces la tiene. ¿Ok? Bien, en relación a este mismo trabajo, nosotros hicimos la evaluación de ese grado de conjugación, de ese grado de unión covalente del ácido gálico a la pectina, y por otro lado, tipificamos lo que es la capacidad antioxidante usando distintas técnicas, ¿sí? Y esto ya los que trabajamos en esta temática sabemos que hay que utilizar más de una técnica con mecanismos diferentes, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen los valores y pueden observar que la capacidad antioxidante mejora de manera sustancial en la pectina comparado con el control. ¿Ok? Indicarles que este trabajo ha sido presentado recientemente, hace 2 semanas, en el Congreso de Química de Alimentos que organiza la revista en Alemania, en Dresden, y hemos tenido la satisfacción, diría, ¿no?, de haber sido premiados como el mejor póster de todo el Congreso. La profesora Cortés lo ha presentado y creo que es para los que hacemos investigación en Perú que yo valoro plenamente la gente que hace esto, porque es difícil investigar en el Perú, muy difícil. Es un aliciente para nosotros, ¿no?, poder seguir en este trabajo sabiendo que hay un reconocimiento, en este caso internacional, al trabajo que nosotros estamos desarrollando. Bien, continuamos. Bien, aquí tenemos un poco ya la aplicación de lo que vendría a ser el proceso con ultrasonido de frecuencia intermedia para producir estas pectinas antioxidantes. ¿Okay? Aquí mostramos algunos datos relacionados con esa unión covalente y con esa capacidad antioxidante, medida en este caso por un método cinético. Lo que está pendiente, y de hecho aprovechamos el viaje a Alemania para dejar las muestras en el CIAL, en el Instituto de Ciencias de la Alimentación de Madrid, que es colaborador de este proyecto, para ver la parte de la actividad prebiótica, que hasta entonces no teníamos la posibilidad de hacerlo ahora. Ahora con los nuevos proyectos sí vamos a poder hacer ese tipo de estudios ya en nuestra universidad. ¿Ok? Esto está actualmente casi ya diría a puertas de presentar la solicitud de patente, que va a ser nacional y probablemente internacional también, porque eso nos ata un poco, ¿no? Es para mí mi primera experiencia de decir, siempre pienso en publicar, pero afuera, en los institutos europeos, la gente está pensando en patentar, porque la publicación ya la tienen, todos publican, todos publicamos, me dice, aquí nos interesa la patente, pero la patente te ata muchas veces la publicación. Entonces lo que estamos haciendo ahora es generar esta solicitud y una vez tenido el número vamos a poder generar las publicaciones que tenemos pendientes en este proyecto. Ok, en esa misma línea nosotros tenemos un proyecto para producir inulinas multifuncionales. Y ahora les voy a explicar la diferencia respecto al anterior, porque estamos pensando y retomando el tema, estamos buscando incrementar la biodiversidad química de esos compuestos prebióticos. ¿Ok? Entonces, este es un poco el mecanismo de reacción a través del cual se produce esa unión covalente del compuesto fenólico, en este caso a una inulina, como les había indicado. Es un método redox-par-redox, en la que inicialmente la inulina se radicaliza, es decir, se generan radicales libres aquí, y luego lo que hacemos aquí es incorporar el compuesto fenólico. ¿Ok? Y ese compuesto fenólico se va a unir de manera covalente, que esa es la gran diferencia. En el Congreso de Dresden hemos visto que mucha gente trabaja en esta temática, pero lo que hace es conjugación, no covalente. Y eso puede cambiar un poco las propiedades de la molécula, como es obvio. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es incorporar un antioxidante, un prebiótico. Este es un conocido prebiótico y por lo tanto lo que luego queremos ver un poco es la modulación de la flora microbiana. ¿Ok? Siguiente, por favor. Este es un poco el proyecto que tenemos actualmente con Prociencia, que es producir inulinas multifenólicas. Esto es economía circular, esto es revalorización, esto es diversidad química. Porque aquí no voy a tener un solo compuesto fenólico, voy a tener muchos compuestos fenólicos. Entonces nosotros hemos dado un paso adicional, que es todo el mundo une covalentemente compuestos fenólicos únicos. Nosotros queremos unir varios compuestos fenólicos. ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos a través de extractos. Estos extractos son mucho más baratos que usar un compuesto fenólico puro. Entonces se hace mucho más viable. Y aquí nosotros
obviamente una tecnología verde para extraer esos compuestos, que es la de baja frecuencia, y luego estos extractos fenólicos que van a tener distintos compuestos fenólicos, diría yo una miriada de compuestos fenólicos, dependiendo de cada uno de los recursos que vamos a utilizar, y luego a través de ultrasonido dual de frecuencia intermedia. Esta es una evolución dentro del trabajo que nosotros estamos desarrollando. Nosotros tenemos un sistema de frecuencia intermedia que en Perú solo hay dos equipos. Lo tiene la UNI para degradar componentes contaminantes ambientales y lo tenemos nosotros para sintetizar moléculas. Y es un sistema que trabaja a 3 frecuencias. Puede trabajar a 582, 864 o 1144 kHz. Y aquí lo que hemos encontrado nosotros es que conjugando o mezclando frecuencias nosotros podemos conseguir esto. Y les voy a mostrar rápidamente algunos resultados en relación a esta parte, que por cierto, el proyecto recién se está ejecutando. Creo que el día de ayer nos ha llegado los últimos equipos. Esto que les presento ha sido parte de los datos preliminares que nosotros presentamos en la propuesta a presidencia. Es decir, nosotros cuando presentamos proyectos vamos con datos preliminares para demostrar que esa propuesta en cierto modo es creíble, es ejecutable. Y esto es lo que les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos el sistema, que por cierto es sumamente importante. El método convencional que no les he comentado, el método de par redox químico, es un método que tarda 24 horas en producir el compuesto, en este caso la inulina o la pectina, unida covalentemente a compuestos fenólicos. Nosotros usando ultrasonidos dual, hemos conseguido reducir ese tiempo a 1.5 horas, por eso es materia de patente. Eso significa energía, eso significa pues sostenibilidad del proceso, ¿no? ¿Okay? Y no usamos peróxido porque nuestro sistema lo produce, porque hacemos sonoquímica para producir estos compuestos. ¿Okay? Aquí tenemos un poco el resumen, que lo que muestra aquí en términos generales les diría es la conjugación utilizando ya mezcla en este caso de ácido gálico con catequina, ácido gálico con quercetina, mezcla, y demostramos que sí es posible producir esos compuestos unidos covalentemente, en este caso, a la inulina. Entonces estaríamos produciendo las inulinas multifenólicas. Este es un dato de cinética y disminución de la absorbancia con un método clásico, que es el método del DFPH, en la que demostramos que efectivamente aquí tienes la inulina, que prácticamente no tiene actividad antioxidante. Cuanto más baja es la absorbancia, mayor es la capacidad antioxidante, y vemos que en los tratamientos sí que ese valor baja de manera significativa. Entonces con esto estamos demostrando que sí es posible producir esas inulinas incorporando distintos compuestos fenólicos. Obviamente este trabajo luego tiene una parte de estudio a nivel de regulación de la microbiota en obesos, que es un problema de salud nacional e internacional. Ya tenemos el sistema que nos ha llegado hace poco para poder hacer todo ese estudio de modulación de la flora microbiana. Bien, regresamos. He sido muy sucinto. Quiero agradecer en principio. Sí, le damos ahí, te ha sido. Agradecer al grupo. Este es el grupo que tenemos en la facultad, estos son los miembros activos en este momento, tenemos por aquí nuestros estudiantes, agradecer también al círculo de investigación recientemente creado, que es un soporte fuerte para nosotros, en todo lo que es la organización, el desarrollo de metodologías, y creo que es la forma más tangible de dejar en evidencia lo que llamamos la investigación formativa, ¿no? Tenemos un chico que ya está, creo que está en 7º ciclo, y es parte ya de un artículo que ha sido sometido a Ultrasonic Sonochemistry. Es un estudiante que todavía no hace la tesis, pero que tiene la posibilidad de estar en un artículo científico. Eso es un trabajo que creo los que hacemos docencia, los que hacemos investigación, seremos recordados por eso, porque todos somos de paso, ¿sí? Bien, y finalmente, en la parte superior, le das en el botoncito Innovative. Quería agradecer a nuestros colaboradores internacionales, porque la mirada nuestra es consolidarnos como grupo nacional, pero lo nacional, los recursos en algún momento van a ser escuetos y hay que pensar en internacionalizar el grupo, internacionalizar la institución. Tenemos colaboradores en España, la doctora Mar Villamiel, la doctora Bayuyán, de la Universidad de Turku, todos con índice H arriba de los 50. Y particular mención al doctor David Julián Manclemens, que trabaja en todo lo que es nanoemulsiones, que tiene un índice H de 169 y es parte de un proyecto que tenemos con ProCiencia.
vamos a visitarle, vamos a ir a hacer una estancia y queremos aperturar también la posibilidad de que algunos estudiantes puedan ir. Y en ese sentido aprovecho el momento solo para acabar. Creo que convendría hacer un convenio marco con esa universidad, que por cierto tiene a los 4 mejores investigadores en producción científica a nivel mundial en alimentos, con lo cual para la facultad podría ser un convenio estratégico. Sin más, agradecerles por su paciencia y nada, muchísimas gracias. Despedimos al doctor Condeso y le agradecemos por habernos hecho conocer que en el IIBBM, en uno de nuestros institutos de investigación, se está trabajando en la obtención de nuevos y mejorados prebióticos multifuncionales que integren en una única entidad química actividad prebiótica y antioxidante. Esta para la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos.